En este video les indicaré cómo crear las evaluaciones o cuestionarios del docente hacia los estudiantes. Para ello, igual cuando estemos aquí, nos vamos a aula virtual. Ya, esperamos que cargue. Elegimos el curso al cual queremos crear el cuestionario o la evaluación. En este caso del ejemplo, sigamos con matemáticas. Ya, aquí nos vamos a evaluaciones. Yo no tengo creado ninguna evaluación. Ya puedo irme a foros. Bueno, en foros ya hasta este fin de semana ya se quedará configurado y ya habrá esta nueva herramienta que se llama foros. Ya, entonces aquí nos vamos a evaluación, le damos en crear evaluación, le ponemos el examen. Examen primer parcial. ¿Sí? En la fecha de inicio, la fecha de finalización, o sea, de cuándo a cuándo va a estar disponible la evaluación. Se pone la hora, día, fecha, minutos y hasta segundos. El tiempo de duración del examen, tenemos unos 20 minutos, ¿sí? Salvo después de que se terminen los 20 minutos, quedará eliminada, se calificará automáticamente la evaluación. Tiene un intento permitido o yo le puedo cambiar. Le puedo poner, en este caso, digámosle 2 intentos. Seguridad opcional. Digamos una clave para que ingrese al examen, es opcional. Ya, y aquí le puedo yo enviar una imagen o un video como descripción del examen. Entonces yo le pongo guardar. Ya, cuando estamos aquí me dice examen 0 preguntas y me dice tipo de preguntas, entonces yo le pongo verdadero y falso. Y ya, entonces empiezo a tipear las preguntas. Voy a hacer un ejemplo de verdadero de los 3 tipos de preguntas que están hasta el momento disponibles. Ya, en este caso, una pregunta como ejemplo. Yo pongo elijo la pregunta, escribo la pregunta y yo mismo aquí elijo cuál será la respuesta correcta. Entonces le pongo guardar pregunta y ya, aquí le ponemos en otro tipo de pregunta. Seleccione muchos. Seleccione uno. ¿Sí? Perdón. Fue. Le pongo un ejemplo, ¿no? Ya. Y yo le puedo seguir escribiendo más opciones, añadir, o yo le pongo ir quitando, ¿sí? Entonces ya cuando tenga la pregunta, selecciono la correcta y le pongo agregar pregunta, ¿sí? O una de selección mucho. Nos damos cuenta que aquí tenemos un botón para editar. Nosotros podemos editar esta pregunta. Podemos editar la otra pregunta, ¿sí? Podemos agregarle más opciones o simplemente el botón de acá abajo que me dice cambiar de tipo de pregunta. Voy a poner una de selección en muchos. Un ejemplo de pregunta sería partes de una planta. ¿Sí? Pongo tallo, hojas, pongo neutrones. Un ejemplo, ¿no? ¿Qué será? Teja. Un ejemplo, ¿no? Pero yo, bueno, selecciono, ¿no? Las preguntas. Es tallo y hojas. Estas son, bueno, no son, solo un ejemplo. Puedo seguir yo añadiendo o quitando las opciones. Le pongo agregar. Ya. Con esto tengo 3 preguntas. Yo puedo seguir aumentando las preguntas como yo quiero. Esto se califica automáticamente. Entonces pongo guardar cuestionario con 3 preguntas y dice que el examen del primer parcial tiene 3 preguntas.
Ya, entonces yo con la cuenta de un estudiante en mi teléfono voy a llenar este cuestionario. Entonces yo como estudiante ingreso y empiezo a contestar. Voy a contestar aleatoriamente las preguntas. Ya. Entonces yo le pongo, bueno, ya llené un cuestionario. Para calificar los exámenes simplemente le doy clic aquí. Sí, en este examen primer parcial. Ya. Cuando le dé clic aquí, en examen primer parcial, se me va a aparecer algo parecido a las tareas. Pero esto ya es con las preguntas, ¿sí? García Urriola no ha contestado nada, tiene 0 de 3, el puntaje es 0,0. Pero aquí me aparece la pregunta y la respuesta que yo marqué, pero esto solamente le va a ver el docente simplemente. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, le pongo a la siguiente estudiante y aquí me dice que ella ha sacado 1 de 3, es decir, que tiene el puntaje el 3,33. La primera pregunta la ha seleccionado correcta, entonces me aparece un visto. La segunda pregunta, la respuesta correcta era Juan José Flores y él contestó este ítem, contestó, entonces está mal. Y aquí ya me va diciendo qué hizo mal, cuál hizo bien, cuál hizo mal. Entonces, la otra pregunta, el otro ejemplo era las partes de una planta. ¿Sí? Las respuestas correctas obviamente eran tallos y hojas, pero el estudiante contestó esta opción. Entonces está mal. Entonces él acertó en una, se equivocó en dos. Entonces, eso es lo que va teniendo. ¿Sí? Y bueno, el estudiante, bueno, le puse 2 intentos, él puede volver a intentar una vez más la evaluación. Entonces al docente se le va a reflejar la última evaluación que el estudiante ha rendido. ¿Sí? Ahorita voy a hacer que rinda nuevamente. Ya voy a rendir bien. ¿Sí? Juan José Flores, tallo hojas. Y esto es falso. Siguiente, terminar la evaluación. ¿Sí? Y actualizar. Ya, aquí está el estudiante 2 de 3, ¿sí? Aquí, perdón, me había equivocado en poner en elegir las opciones, ¿sí? En la primera contestó bien, la segunda contestó bien, la tercera puso tallos y tejas. Sí, lo que pasa que el- al estudiante se le presenta de forma aleatoria. Bueno, yo le di clic. Pero bueno, en el caso de que hubiera elegido bien, aquí tuviera 10 de 10, ¿sí? Entonces, aquí me va mostrando. Por ejemplo, en parte de las plantas habían dos opciones. Dos opciones correctas, era tallo y hojas. Pero el estudiante contestó tallo y teja. ¿Sí? Y el estudiante ya no puede ingresar más intentos, al menos que el docente le diga tres opciones. Le ponga agregar, ¿sí? Y entonces el estudiante puede volver a rendir la prueba. ¿Sí? Entonces ya tiene tres opciones, tres intentos. Entonces el estudiante ahorita va a volver a rendir la evaluación. ¿Sí? Yo cuando le dé clic aquí, el estudiante, siempre cuando ya, digamos, el estudiante, digamos, me quedo aquí en esta página, ¿sí? Y estoy esperando que el estudiante ingrese más respuestas, tengo que poner en actualizar, ¿sí? Ya, y le pongo aquí clic en el examen y ya le voy a calificar. Entonces, en este caso, el estudiante ya ingresó, llenó todas las preguntas bien, tiene 3 de 3, un puntaje de 10,
¿sí? Y aquí me dice la respuesta correcta, ha marcado bien. ¿Ya? Eso es en cuestión a las evaluaciones de la plataforma, ¿sí? Ah, perdón, se me había olvidado, también pueden editar las preguntas o agregar más preguntas y también pueden migrar estos cuestionarios, ¿sí? Yo puedo emigrar a sábados, migrar cuestionario, yo me voy a sábados, informática sábados, me pongo evaluaciones, miren, aquí tengamos el examen, ¿sí? Yo puedo editar las preguntas, las opciones, agregar más preguntas, más respuestas. Es decir, eso es en cuestión a los exámenes.